Hola mamitas, ¿cómo están? Estamos con Jesucito. Jesucito, cuéntanos, ¿qué tema nos tienes hoy día? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos en casa? El día de hoy vamos a ver cuál es la manera correcta de armar una maceta en casa. Cuéntanos, Jesucito, ¿qué tipo de macetas hay? Hay una gran variedad de macetas, te cuento, desde cerámica, acero, cemento, policarbonato, poliestireno, plástico. Hay incluso unas macetas muy interesantes que sirven de lámpara, te cuento. Dentro le ponen iluminación LED, estas van cambiando de colores y definitivamente crean un espacio mucho más divertido e interesante en nuestras viviendas. ¿Qué tenemos que considerar al momento de escoger una planta para la maceta? Lo primero que tenemos que ver es cuál es el espacio en el que va a ir ubicada nuestra maceta. Si hay mucho sol, si no, si es un espacio totalmente interior, si es sombra o media sombra. Estos son factores muy importantes porque puede ser que la planta sufra o que acabe muriéndose. Además de la planta y de la maceta, ¿qué otros factores necesitamos? Tenemos que ver, como te decía, el asoleamiento que hay en este lugar, es decir, la cantidad de sol que cae. Por ejemplo, hay lugares en los que en la mañana no cae nada de sol, pero en la tarde o al mediodía cae directamente y esto va a matar a nuestra planta si esta planta no es para resistir un poco de sol. Va a comenzar a amarillarse, va a comenzar a secarse y probablemente va a morir. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el proceso de instalación para las plantas? Bueno, al momento de instalar una maceta en nuestra casa, primero tenemos que tener nuestra maceta, tenemos que conseguir de preferencia grava, piedra chancada o algún tipo de piedra pequeña, que es lo que se va a poner en la base de la maceta. ¿Qué va a hacer esto? Va a evitar que se filtre la tierra que tenemos en la maceta por el ducto de la misma maceta. Luego vamos a hacer una mezcla entre abono y un material orgánico, que es esto que va a proveer de nutrientes para nuestra planta. Sabemos que nuestra planta va a tener un tamaño y va a empezar a crecer. Como crece la copa y crece la parte de arriba de la planta, también crece la raíz. Entonces esta va en busca de nutrientes, además del agua, nutrientes como hojas secas, abonos, etcétera. Y esto tenemos que ir aportándoselo poco a poco con un poco de abonos, gradualmente, vamos a decirlo, ¿no? Jesucito, tengo una duda y seguro las mamitas también en su casa. A veces cuando yo voy a la casa encuentro una planta, en este caso una maceta dentro de la casa. ¿Dónde sería factible estas macetas colocarlas? A ver, sabemos que en el mundo de las plantas es muy amplio, conocerlo sería imposible, pero tenemos que reconocer qué plantas son más duras y resistentes y cuáles no. Hay un tip muy bueno y muy sencillo que es tocar la hoja de la planta. Si la hoja de la planta es muy suave, esta planta es muy delicada. Mientras más dura y gruesa sea la hoja de la planta, es más resistente. Entonces, nosotros al ver esto, vamos a ver qué cantidad de viento va a resistir y qué cantidad de sol. ¿Ok? En el caso de las palmeras, digamos que es una excepción, porque la mayoría de palmeras pequeñas no resisten mucho el sol, pero en el resto de plantas sí. Entonces podemos ir identificando cuáles van a resistir o no. Además del sol, un factor que va a matar a nuestra planta gradualmente es el viento. Tenemos que evitarlas no muy cerca de las ventanas. Si por ejemplo vivimos en un cuarto piso o en un quinto piso, el viento es mucho más fuerte, entonces tenemos que moverlas a un lugar donde el viento no las perturbe ni las maltrate. ¿Cuánto es la cantidad de agua que se debe echar en las plantas? Porque muchas veces tenemos ese tip, ¿no? De que hay que echarle agua para que crezca bien la planta. ¿Qué crees al respecto? Y cuéntanos a las mamitas. A ver, aquí entramos a un tema un poco más complicado, porque hay plantas, dentro de la clasificación de plantas tenemos a las plantas que son xerófilas, aquí hay un término un poco más técnico, ¿ya? En la que entran todos los cactus, que son las que tienen espinas, y las suculentas. ¿Qué son las suculentas? Rápidamente les digo, son las que al apretar la hoja tienen agua. Todo este grupo de plantas vienen de climas desérticos y secos y estas necesitan muy poca cantidad de riego. Mira, a la semana una vez es suficiente, porque el instinto de la planta es no tener agua. Sin embargo, si nosotros la regamos constantemente, se va a podrir y se va a malograr. Por el contrario, tenemos a las plantas que son tropicales, vamos a decirle, dentro de la clasificación. Estas plantas son las que normalmente tienen mucho verde y mucho color, ¿ok?
Las plantas tropicales necesitan mucha agua, 2 o 3 hasta 4 veces a la semana, porque si no van a tener esa necesidad de agua, van a buscarla y van a empezar a secarse también. Muchas veces cometemos el error de mezclar una planta que necesita poca agua con una que necesita mucha agua, y imagínense la batalla que hay dentro de la pobre maceta por la búsqueda de agua, ¿no? Es real esto. Muchas veces nosotros lo hacemos sin saber ni nada, pero no sé, podemos entrar a internet, averiguar un poco. Para mantener la maceta se necesita un abono. A ver, al momento de instalar la maceta, como vamos a ver en el proceso, se tiene que hacer una mezcla de abonos. Estos nutrientes van a ir perdiéndose a lo largo del tiempo. Entonces, a los 4 meses o 6 meses tenemos que reabastecer de abono nuestra maceta. Agarramos y compramos en el mercado o en algún lugar materia orgánica, o hay mucha gente, te cuento, que ahorita está con esta tendencia de todo lo orgánico, que hace el abono en su casa. Agarra las cáscaras de los vegetales, las hojas secas, hace su abono y lo usa en las plantas. Eso también es muy bueno. Si no queremos hacer eso, nos vamos a algún supermercado o algún lugar donde vendan abonos para plantas y simplemente hacemos huequitos y las vamos abonando. La planta solita va a ir buscando los nutrientes. Bueno, Jesucito, cuéntanos, ¿dónde te podemos ubicar? A ver, primero, si desean ubicar las macetas, abonos o plantas, puede venir aquí a Vivero Viernes en Sachaca, en la avenida Fernandini. Aquí van a encontrar todo lo que necesiten. Y si desean algún tipo de asesoría porque no saben qué planta poner, no saben cómo decorar su jardín o su vivienda, pueden llamarme al 984-739513 o buscarnos en Facebook como Jesús Pacheco Moscoso. Gracias, Jesucito. Ceñitos, ya saben, todos los tips. No olviden apuntar y si no, escríbenos en el Facebook Entre Gente América AQP. Seguimos con el programa.